Bueno, pues bienvenidos a este último vídeo de la primera parte de los vídeos de Semana Santa. En una segunda parte analizaremos cómo ha llegado la Semana Santa a nosotros, cómo ha llegado la Semana Santa al mundo occidental, cómo ha aparecido la Semana Santa en el año 1355 y qué pasó con la Semana Santa antes, si realmente la Semana Santa tiene 2000 años. Y qué huellas pudo dejar la Semana Santa a lo largo de esa historia de 2000 años. Pero en este último vídeo vamos a intentar, como decíamos, explicar hasta qué punto puede llegar a ser congruente las pruebas del carbono 14 con la antigüedad de la Sábana Santa. Y vamos a hacer una especie de análisis de las conclusiones de todo lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Así que comparto pantalla y seguimos. Bueno, como resumen de todos los vídeos anteriores, vamos a hacer una serie de indicios de autenticidad de la Sábana Santa, es decir, cosas que no encajan con que la Sábana Santa sea del siglo XIV, ¿vale? La prueba del carbono 14 nos dice que es del siglo XIV, pero hay un montón de indicios que no encajan con esa prueba. Vamos a repasarlos. Bueno, empezamos por algunos autores que consideran que ese coágulo de sangre con esa forma tan difícil de imitar o de falsificar es una de las pruebas de autenticidad. Hay muchas más. Los latigazos por todo el cuerpo, a todas luces, exagerado. Nadie haría una falsificación de la sábana que envolvió a Jesús con ese ensañamiento en los latigazos por todo el cuerpo. Los clavos en las muñecas y no en las manos es algo que realmente nadie esperaría ver en una falsificación del siglo XIII, cuando en todas las pinturas, en todos los lugares, siempre han sido los clavos en las palmas de la mano. Curiosamente, es acertado ponerlas donde están, en el hueco de Stott, donde ahí sí que puede aguantar el peso de 200 kilos o más y, por tanto, puede aguantar el peso del crucificado y no se desgarra. Si lo pones aquí, se desgarra como veíamos antes. Las espinas por toda la cabeza no tienen un encaje en una falsificación medieval, porque en la época medieval, incluso ahora, pues si hiciéramos y dibujáramos a Jesús de Nazaret con la corona de espinas, la dibujaríamos con una corona occidental, como hizo el Cristo de Velázquez, que es una pintura magnífica, pero al final dibuja la corona de espinas como una corona occidental normal, como nosotros conocemos las coronas, no una corona en forma de casquete, que es como se pensaba, como se consideraban las coronas en Oriente Próximo y en Asia, ¿vale? Con lo cual, eso evidentemente no se conocía y este falsificador tendría que haber tenido unos conocimientos que en aquella época no se tenían. La coleta en la espalda habría sido una originalidad bastante interesante, porque nunca jamás hemos pintado a Jesús de Nazaret con una coleta, con una trenza en la espalda recogiendo el pelo largo. El suelo alrededor de la sangre cadavérica y el conocimiento de la circulación de la sangre, etcétera, y las características de sangre cadavérica que salen del costado serían imposibles de imitar por un falsificador en el siglo XIII. La imagen en negativo, pues como decíamos, es como encontrar un iPhone 14 debajo de los mosaicos romanos en un yacimiento arqueológico. Es decir, estamos poniendo aquí una tecnología que ni siquiera sabemos crear nosotros ahora en el siglo XXI, estamos poniéndolas en una época medieval y ya ni te cuento si estamos hablando del siglo I, ¿no? Es decir, cómo se formó esta imagen, cómo se formó este negativo, que no solo es un negativo, sino que además tiene información tridimensional y tiene información volumétrica, como vamos a ver ahora. Solo se ven 4 dedos, completamente coherente con que al crucificado le han metido los clavos dañando el nervio mediano y han dañado el nervio que hace que el dedo gordo se retraiga y, por tanto, solo se vean los 4 dedos, que es congruente con el Códice Pray que aparece en el año 1191 con dibujos de Jesús envuelto en la sábana santa con los dedos exactamente igual en la misma posición. Los análisis del polen de Palestina, como hemos dicho, que Max Frey, la máxima personalidad, el polinólogo más importante del mundo, el que fundó esa ciencia, hizo los análisis de la Sábana Santa, descubrió 49 especies de granos de polen, detectando polen extinto específico de Palestina y extinto desde hace muchos cientos de años y encontrado en capas de hace 2000 años en el lago de Genesaret.
detalles forenses precisos de la sangre, cómo sale de los puntos concretos donde hay venas, donde hay arterias, y la sangre arterial y la sangre veneal diferente en cada uno de los puntos, todo encaja con la anatomía específica humana. Encaje arqueológico perfecto de un montón de cosas de cuando le fustigan o cuando le clavan con una lanza romana dentro en el costado, y la herida del costado encaja perfectamente con el tamaño de las lanzas romanas que hemos encontrado por investigación arqueológica. La historia del arte, luego veremos en otros vídeos cómo analizando la historia del arte podemos sacar muchísima información, pero ya analizando la capacidad artística del siglo XVI vemos que las pinturas que intentan copiar la Sábana Santa son excesivamente ingenuas y no, por supuesto, no son capaces de transmitir y de copiar lo que están viendo en la Sábana Santa, porque lo que están viendo en la Sábana Santa no lo saben interpretar, en realidad es un negativo, nadie sabía lo que es un negativo. Cuando hemos hecho el negativo del negativo es cuando hemos visto la imagen fantasmagórica que se ve del cuerpo entero en volumen. ¿Vale? Pues esta imagen de la derecha es de Durero y ni siquiera Durero pudo dibujar las características de la Sábana Santa. Imaginaros si encima tienes que hacer el original. El lino es del siglo I, de gran calidad, hecho en Oriente. El lino del siglo I, obviamente, si el carbono 14 tiene razón, no sería del siglo I, pero el tipo de tejido encaja perfectamente con los linos que hemos encontrado del siglo I de Oriente Próximo. El códice Pray, que os decía, de 1191, donde la manera en que está enterrándose a Jesús, con la postura de los brazos y la longitud de la sábana y las quemaduras que vemos aquí en la sábana en forma de L, estas mismas quemaduras están también en la sábana exactamente igual, en la misma posición. Bueno, pues es una prueba bastante contundente de que la sábana, por lo menos, es del año 1191 o de antes. Y luego es una imagen única. Y el cómo se formó todavía no hemos conseguido descifrar. Lo que está claro es que no es una pintura y desde luego no es una foto. ¿Qué es? No lo sabemos. Además tiene información tridimensional en la imagen, que eso es algo de las cosas que más han llamado la atención y que no se conoce ningún precedente. Posibles soluciones a la incongruencia de las demás pruebas, de todas estas cosas que acabamos de ver, con la datación del carbono 14. ¿Cómo es posible que la datación del carbono 14 haya dicho que esta sábana es del siglo XIII, siglo XIV y que sea consistente con todas las demás pruebas? Bueno, la única razón podría ser, oye, pues es que la Sábana Santa es una falsificación realizada por un genio medieval. Es decir, efectivamente, la Sábana Santa es del siglo XIII o siglo XIV, pero está hecha con un genio absolutamente impresionante que fue capaz de inventar la fotografía, crear el primer negativo de la historia 600 años antes de su invención, tener conocimientos impresionantes de arqueología e historia, tener conocimientos médicos propios del siglo XXI para incorporar una increíble abundancia de detalles de lesiones, sangre típicamente hebrea, sabiendo que en aquella época no se sabían los tipos de la sangre y mucho menos de análisis genéticos, suero indetectable, signos con medios del siglo XXI, conocer la circulación de la sangre, que se descubrió en 1616, descubrir el polen microscópico, que por supuesto no tenían microscopios en aquel entonces, pero a lo mejor este genio pudo fabricarse un microscopio, dejar huellas de polen de plantas extintas en Palestina, descubrir una tecnología de radiación de imagen que a día de hoy no se conoce y no se sabe cómo se ha formado, que permitiera dejar información tridimensional en la imagen, ¿vale? Bueno, pues esto es una de las posibilidades, ¿vale? La tesis 1. La pregunta es por qué este genio, este pedazo de fenómeno, no repitió este tipo de obras de arte. Es decir, podía haber hecho imágenes de los reyes, de los príncipes, de los papas, de los nobles, y se habría forrado, o podría haber transmitido sus conocimientos a otras personas. Pero no, solo tenemos esta imagen y nada más que esta. La tesis 2 es la prueba del carbono 14 se hicieron mal. Pues hay muchísima literatura escrita sobre eso, sobre errores en los procedimientos, etcétera. Y yo creo, sinceramente, que tampoco me creo la tesis 2, porque realmente, bueno, pues al final son 3 laboratorios súper prestigiosos que no pueden, de alguna manera, jugarse tanto. Entonces, yo creo que, sinceramente, se hizo lo mejor que se sabía en aquella época y probablemente se hizo bien. La tesis 3 es que la prueba del carbono 14 fallaron por contaminación en la tela. A lo largo de tantos siglos, 2000 años, manipulado, hay hasta restos de carmín, de besos que le han dado, restos de todo tipo. Y bueno, esa contaminación de la tela pudo hacer que se rejuveneciera de alguna manera la cantidad de carbono 14
y que fallara por eso. Yo creo que tampoco es por eso. Los 900 grados a lo que estuvo expuesta la tela en el incendio de 1532, 900 grados como mínimo, porque se fusionó, se fundió la plata del cofre que lo envolvía. Así que, bueno, pues estuvo una temperatura enorme que pudo de alguna manera afectar al carbono 14, incorporando carbono del aire, etcétera. Yo no creo que sea eso tampoco. Bueno, quizá en la zona de la síndrome, de la sábana, de donde se tomó la muestra para la subtracción para el carbono 14, era una reconstrucción invisible que se había hecho por unas monjas posteriores y que la han cogido justo de ese remiendo. Yo creo que tampoco es por eso. No vaya a ser, la tesis 6, que el incomprensible proceso de radiación, no sé si nuclear o de cualquier tipo, que formó la imagen, afectó a las proporciones del carbono 14 en la tela. Y lo que muchos científicos están analizando hoy, estoy hablando de físicos de primer nivel, físico-cuánticos, es que el cuerpo irradió, por algún mecanismo desconocido, protones y neutrones en dirección vertical. Daros cuenta que al final cualquier masa lo que tiene son protones y neutrones, que es lo que nos da la masa a cualquier cosa, a las personas, a las mesas y a las sillas y a todo. Son todo protones y neutrones y eso es lo que proporciona la materia, es la masa. Bueno, pues lo que el cuerpo parece que emitió radiación vertical en forma de protones y neutrones, de manera vertical. Pero esos protones y neutrones, en concreto los neutrones, cuando interactúan con el nitrógeno del aire y con el carbono 14 del lino, y con el nitrógeno del lino, esos neutrones con el nitrógeno 14 forman carbono 14. De tal manera que aumentan la proporción de carbono 14 en el lino, de manera artificial. De tal manera que el lino, cuando lo hemos medido 2000 años después, tenía más carbono 14 de lo que le hubiera correspondido a un lino del año 2000, porque había sido enriquecido por carbono 14 en el proceso de la formación de la imagen. Y con respecto a los protones lo que tienen es la característica. Bueno, aquí estamos viendo cómo efectivamente los rayos cósmicos están afectando al nitrógeno 14 y están formando carbono 14. Esos neutrones que venían de la atmósfera forman carbono 14 en la atmósfera y exactamente igual pudo haberse producido que los neutrones que salen del cuerpo en radiación vertical interactúan con el nitrógeno del aire o con el nitrógeno del lino y convierten en carbono 14. ¿Vale? Y por eso enriquecen la tela con carbono 14 y la rejuvenecen de cara a la prueba que 2000 años después se pudo hacer. Pero eso es con respecto a los neutrones. Con respecto a los protones, que salen también del cuerpo en radiación vertical hacia arriba y hacia abajo, cumplen una doble función. Primero, que son una radiación vertical y entonces no difuminada, es decir, muy precisa. Es como si estuviéramos poniendo puntitos con un pincel del tamaño de la finura de un protón, pero además son puntitos que te dan información también tridimensional de la distancia que hay. ¿Por qué? Porque los protones son súper inestables. Tienen una carga positiva que reaccionan enseguida con cualquier cosa. Cuando salen del cuerpo, interactúan con el aire que hay entre el lino y el cuerpo y enseguida pierden potencia. Van perdiendo potencia y van llegando pocos protones al lino. Y cuanto más separado, menos protones llegan. De tal manera que conseguimos información tridimensional en el lino. Cuando sale de aquí, llegan más protones. Cuando sale de aquí, llegan menos protones porque tienen que atravesar más capa de aire. ¿Vale? Por eso, esta parte de aquí en el lino no tiene casi imagen, mientras que esta tiene una imagen muy definida de los dedos de la persona que fue envuelta. ¿Vale? Con lo cual hemos encontrado una hipótesis de una radiación vertical que deja información muy detallada, que no se mezcla la información de los diferentes puntos porque es toda unidireccional, biunívoca, de cada punto del cuerpo tiene su punto en el lino con proyección vertical, pero además ese punto es más o menos intenso en función de la distancia entre el lino y el cuerpo. Bien, de tal manera que tenemos las dos cosas, ya por fin, una información precisa y además una información tridimensional, ¿vale? A través de, la clave está en los protones, radiación vertical de protones. Esto además explicaría por qué solo la capa más externa de las fibras que forman el hilo del lino se hubiera de alguna manera quedado deshidratada, como oxidada por los protones. De tal manera que solo esa capa externa queda interactuada, porque los protones enseguida interactúan con el lino y ya desaparecen. No siguen, no penetran más allá de la fibra del lino. Por eso la fibra del lino, que por muy delgada que sea, la parte interior de esa fibra del lino no está manchada, no está deshidratada, no está oxidada.
Están haciendo estos experimentos en el acelerador de partículas de Grenoble, en el CERN, y bombardeando el lino con protones y ver cómo interactúa. El tipo de imagen que se forma es exactamente igual que el de la sábana santa. La imagen de la sábana santa ha sido dibujada por el pincel más fino y preciso que existe en la naturaleza, los protones, de ser así, de ser como estamos diciendo. Conclusiones. La imagen de la sábana santa contiene una imagen en el lino, o sea, la sábana santa contiene una imagen en el lino de un ser humano en negativo, eso ya es un misterio, en 3D, con información tridimensional, otro gran misterio, que la tecnología del siglo XXI no es capaz de reproducir, ni entiende cómo puede crearse algo así. Y mucho menos no entiende por qué es una reacción vertical y tampoco entiende por qué un cuerpo va a emitir protones y neutrones de manera vertical hacia arriba y hacia abajo. Contiene la imagen de un ser humano real, que sufrió el suplicio de una flagelación y una crucifixión y que murió en la cruz. La imagen tiene un grado de detalle tan elevado que nos proporciona información valiosísima de todo el proceso de tortura que sufrió esta persona. Todas las pruebas arqueológicas, forenses, paleontológicas, etcétera, que hemos visto a lo largo de los vídeos anteriores, concuerdan perfectamente con la época de Jesús de Nazaret. La única prueba en contra es la prueba del carbono 14, que lo data en la Edad Media. Pero esta prueba puede convertirse, precisamente esta prueba, en la prueba de que algo muy extraordinario ocurrió ese domingo de Pascua en la tumba del que era propietario José Arimatea. La tela quedó enriquecida de carbono 14, según esta tesis, por una emisión misteriosa de neutrones y protones que emanaban de forma vertical del cuerpo. Y esa emisión de protones y neutrones, en concreto la de los protones, fue la que formó la imagen, y la emisión de los neutrones fue la que enriqueció el lino con carbono 14, y por eso la prueba del carbono 14 ahora mismo la data en la Edad Media. Para terminar, repetirlo como empezamos. La Sábana Santa no es importante, es solo interesante. Por supuesto, no es dogma de fe, ni ha sido clave en la difusión del cristianismo, ni en la difusión de la fe, ni es clave ahora mismo, y de hecho la mayoría parte de la gente que tiene fe ni la conoce, o si la conoce tiene un conocimiento muy, muy, muy limitado de la Sábana Santa, y desde luego no es clave para nada. Pero sí que es algo importante, y aquí escojo algunas frases que me parecen interesantes de Juan Pablo II sobre la Sábana Santa. Dice: la Sábana Santa es un reto a la inteligencia, como hemos podido ver en los vídeos que hemos grabado, que sigue siendo un reto para todos los científicos, que sigue siendo un reto descubrir cómo se formó, porque, como os decía, hay incluso fundaciones que pagan millones de euros por aquel que sepa cómo se formó esa imagen. Pero ante todo exige a cada hombre, en particular del investigador, un esfuerzo por captar con humildad el mensaje profundo que transmite esto a su razón y a su vida. Para el creyente cuenta sobre todo el hecho de que la Sábana Santa es espejo del Evangelio, pero también es espejo del sufrimiento del ser humano en general. ¿Vale? Que todo hombre sensible se siente interiormente impresionado y conmovido al contemplar algo así. Por tanto, la Sábana Santa refleja la imagen del sufrimiento humano, ayuda a recordar al hombre actual, siempre distraído por el bienestar, los móviles, las conquistas tecnológicas, etcétera, el drama de tantos hermanos que sufren, y lo invita a interrogarse sobre el misterio del dolor. La Sábana Santa es también la imagen del amor de Dios, así como el pecado del hombre invita a redescubrir la causa última de la muerte redentora de Jesús. En los siguientes vídeos cambiamos totalmente el impasse, nos vamos directamente a hablar y a intentar analizar históricamente las huellas que ha podido dejar la sábana a lo largo de la historia, si de verdad tiene 2000 años. Es decir, cómo es posible que haya podido llegar la sábana desde hace 2000 años a aparecer en 1355 en Francia. Muchas gracias.